quiero felicitarlos a todos en este día conmemorativo de la enfermería y además agradecer a la maestra Silvia Claudín por esta invitación a participar en este webinar. Y bien, me toca explicarles sobre aspectos a considerar en una revisión sistemática. Una de las cosas que no venían en mi currículum era que había tomado un curso de aproximadamente 5 meses de revisiones sistemáticas y metaanálisis, y si yo algo que tomé en 5 meses lo pude comprender hasta dentro de 5 meses, voy a hacer todo lo posible por en estos 30, 40 minutos poder explicarles a grosso modo estos aspectos a considerar si alguien desea realizar una revisión sistemática. Pues bien, para poderlos poner en contexto un poco sobre lo de las revisiones sistemáticas, ¿por qué es que se están realizando las revisiones sistemáticas? Bien, pues ahí hay una serie de puntos. Existe un elevado número de publicaciones. Estas publicaciones pueden ser tanto estudios transversales, estudios observacionales, estudios experimentales, como lo que son los ensayos clínicos. Eh, Otro de los puntos interesantes en este sentido es que son de diversos países, con diversos tamaños de muestra. Hay una variabilidad de resultados. En ocasiones se hacen algunos ensayos clínicos que tienen una efectividad y algunos otros ensayos clínicos que no presentan ninguna efectividad. También existe la aparición de estudios con conclusiones contradictorias, es decir, yo realizo una intervención de enfermería en la que me aparece estadísticamente significativo mi intervención y alguien en China, en España, replica mi intervención porque le ha parecido atractiva y le sale una conclusión contradictoria. En este caso, existe una misma intervención, idiosincrasia por los países y con conclusiones contradictorias. Es allí donde es la importancia de poder realizar alguna revisión sistemática. Además, va a facilitar la lectura rápida y fácil de la información de todos, de los lectores. En este caso, al realizar una revisión sistemática, si estoy estudiando la calidad de vida del paciente que se encuentra en terapias sustitutivas renales, pues existe infinidad de información de estudios transversales en este contexto que miden la calidad de vida de las diversas terapias de sustitución renal. ¿Qué sucede en este punto? Que yo realizo una revisión sistemática y yo podré decir, sin necesidad de salir a campo y sin necesidad de recolectar datos, podré decir es mejor la calidad de vida en este grupo de pacientes que en este grupo de pacientes. En esta terapia de sustitución renal hasta tanto tiempo tienen una mejor calidad de vida y después de este tiempo tienen una calidad de vida deteriorada. Para ello hay que saber medir todas estas variables, cuáles son las variables de resultado, pero esto más adelante se los comentaré. Solo esto es un pequeño preámbulo. Además, va a determinar la factibilidad de una intervención, desarrollar la práctica diaria y pues aquí este punto yo lo voy a debatir un poco, de presentar una tesis. eh, Parte de mi tesis doctoral, pues una parte sí que fue una revisión sistematizada de todo lo que son las competencias de enfermería en el paciente renal. Y posteriormente tuve que empezar a diseñar mis propias competencias. Pues bien, esto es por un punto. No obstante, a muchas de las personas que se encuentran ahora en un posgrado o que se encuentran que tienen que realizar un trabajo de investigación debido a la pandemia y al poco acceso o nulo acceso que tienen a los pacientes en este momento, esta es una perfecta oportunidad para poder realizar una revisión sistemática. Y además, una buena revisión sistemática siempre va a proponer una nueva investigación. En la figura que ven ustedes del lado derecho de su ordenador, podrán encontrar que dentro de la pirámide de todos los estudios de investigación, lo que se encuentra hasta arriba del todo son las revisiones sistemáticas. ¿Por qué? Porque estas muestran una evidencia con mayor peso
ya que lo que hacen es hacer un compendio de diversos estudios, pueden ser estos multicéntricos, pueden ser de diversos tipos de intervenciones para el paciente con enfermedades no transmisibles, o diversos tipos de intervenciones para mejorar la calidad de vida, o diversos tipos de intervenciones para cierto contexto que a ustedes se les venga a la mente en este momento. Bien, entonces, no obstante, no solo son las revisiones sistemáticas son las que existen. Existen diversos tipos de revisiones, solo para contextualizarlos un poco, que nosotros hablaremos del punto 2, que son las revisiones sistemáticas, y un poco matizar con las revisiones narrativas, porque para la práctica de enfermería sí que son interesantes en este sentido. Pues bien, las revisiones narrativas, estas se van a caracterizar por una forma un poco o más o menos, digámoslo, exhaustiva. No va a tener una estructura rigurosa de la metodología científica. No obstante, las revisiones sistemáticas sí van a tener una estructura rigurosa de la metodología científica. Además, es un estudio, es una investigación secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Al ser una investigación secundaria, significa que se va a basar en estudios primarios, es decir, ensayos clínicos, estudios transversales, estudios de casos control, estudios de cohorte, pero para poder explicar o poder mencionarlo, poder que quede un poco más claro, tendré que acudir a poder explicar un poco sobre los ensayos clínicos, que yo sé que ustedes, muchos de ustedes lo conocerán, pero solo para matizar un poco o recordar lo que conlleva los ensayos clínicos. Una vez que sepan ustedes realizar una revisión sistemática con ensayos clínicos, todo lo demás se hará totalmente sencillo. También existen las revisiones metaetnográficas, esas son más bien estudios cualitativos, esta cuenta de 7 fases interpretativas, mediante, como se los repetía, mediante una síntesis cualitativa, y este siempre se va a adaptar a producciones. Esto lo podemos utilizar como para ver estos aspectos teóricos y de teorías y modelos de enfermería. Podemos también utilizar este punto de metaetnográficas. Existen las revisiones de alcance, que estas sí van a ser todavía más amplias, va a haber una oportunidad más amplia de poder adquirir esta información. A modo de ejemplo, si yo necesito saber sobre las intervenciones de enfermería que se han realizado para prevenir la infección por COVID en X o Y contexto, entonces mi pregunta de investigación tendrá que ser más amplia, con lo cual tendré que acudir a diversas fuentes de información, no específicamente estudios de investigación. Podré acudir quizá a experiencias, podré acudir quizá a, a boletines oficiales del Estado. Bueno, me estoy quedando un poco con algunos conceptos españoles, pero se puede acudir a guías de práctica clínica, se puede acudir a diversos tipos de información, y esto podría ser una revisión de alcance. Y aquí me hizo falta otro punto, que también existen las revisiones documentales. Esto es cuando yo solamente acudo a documentos como periódicos, revistas, como puedo acudir también a guías de práctica clínica. Estos son revisiones documentales. Y bien, pues existen también las revisión de revisiones o resumen de revisiones que nosotros podemos encontrar. ¿Por qué realizar una revisión de revisiones? Esto pues los dejamos para las grandes mentes pensantes, pero esto nace de la necesidad de resumir la vasta información que existe sobre las revisiones sistemáticas. ¿Cuándo puedo yo realizar una revisión sistemática? Pues si el tema que yo quiero investigar ya tiene aproximadamente 5 años que se ha hecho una revisión sistemática, es un momento para poder volver a realizar esta revisión, porque recuerden, y es algo que yo siempre digo a mis alumnos, que la verdad del hoy es la mentira del mañana. Entonces, bajo este tenor, pues sí que conviene realizar estas revisiones sistemáticas o volver a realizarlas después de un tiempo determinado. Del lado derecho tienen un Flores plot
sobre las revisiones, esto ya es cuando se realizan metaanálisis, solo se lo pongo para que ustedes sepan que una revisión sistemática lo que nos puede llevar son aquellos metaanálisis, donde nosotros podemos medir efectos, donde podemos decir qué tan efectivo es o no es una intervención basado en diversos artículos. Cada una de las rayas que ustedes ven de manera transversal se van a encontrar a un artículo científico. Todo aquello que no toque la línea horizontal significa que no tiene, que todo aquello que lo toque no tiene ningún efecto. Todo aquello que no toque esa línea tiene un efecto ya sea positivo o un efecto negativo, un efecto protector o un factor de riesgo. Pues bien, pero ahora que empecé a hablar de revisiones sistemáticas, pues bueno, me toca hablar un poco también sobre estos ensayos clínicos. Solo para contextualizar, porque sé que ustedes lo conocen perfectamente, recordar que existen dos grandes aristas, los experimentales y los estudios observacionales. En los estudios observacionales podemos encontrar estudios de cortes y de casos control y aquellos híbridos que son tanto cortes como casos control. También, y de los estudios descriptivos, tenemos estudios transversales, series de casos y epidemiológicos. Entre medias tenemos los estudios de antes y después, y dentro de los experimentales, allí sí tenemos estos ensayos clínicos que son los que perfectamente nos pueden servir para las revisiones sistemáticas. Pero ojo, no solamente podemos realizar revisiones sistemáticas basados en ensayos clínicos, sino también podemos realizarlo con estudios de corte, con estudios de casos y control, estudios de corte transversal y reportes de casos o series de casos. De todo ello nosotros podemos realizar una revisión sistemática, como lo había dicho y lo vuelvo a repetir, controlando una revisión sistemática de estudios de ensayos clínicos. Todos los demás serán de manera muy sencilla poder realizar estas revisiones sistemáticas. Pues bien, pero ahora qué es un ensayo clínico, pues un ensayo clínico es un estudio dedicado a evaluar la eficacia, efectividad de una intervención. Aquí yo le agregaría para evaluar la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la eficiencia, efectividad y la tolerancia y seguridad. Yo creo que estos tres conceptos con semántica totalmente diferente sí que se pueden ser evaluados con un estudio de ensayo clínico. Los estudios de intervención son estudios de corte prospectivos y la exposición se estudia desde el inicio y de estos son experimentales. Como podemos ver aquí en este diagrama, es una población con su muestra. Esta muestra se divide en estudios de intervención y estudios de corte. A cada uno se le hace su segamiento y se espera una variable o un resultado, una medida de resultado. ¿Sí? Pues bien, ¿cuáles son estos tipos de ensayos clínicos que tenemos? Pues bueno, tenemos los que son de fase preclínica o fase 1, siempre estos serán con menor población porque aquí lo único que se va a tratar de medir es la seguridad. En la fase 2, ahora sí ya se va a evaluar la efectividad y yo incluso ahí podría hablar sobre la tolerancia que se tiene sobre algún fármaco o producto sanitario. Recordando que se pueden y existen porque hemos realizado en el 2018 en España realizamos un estudio de las intervenciones de enfermería que realizaban en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y encontramos ensayos clínicos, escasos 14 ensayos clínicos que se apegaban al 100% y que tenían una calidad metodológica y un riesgo de sesgo muy bajo que pudieron entrar dentro de nuestro estudio. ¿Por qué? Porque no a una intervención de enfermería es muy complicado que nosotros podamos cegar al paciente, podamos cegar a quien está realizando la intervención, con lo cual cuando se llegan a pegar totalmente a la metodología de intención de tratar, de cegamiento y aleatorización, es un perfecto ensayo clínico. Entonces, ¿por qué se hizo en el 2018? Pues porque fue el momento en el que la presidenta del Consejo Internacional de Enfermería hizo mención sobre la importancia de cuidar al paciente con enfermedad crónico-degenerativa.
Pues bien, después viene la fase número 3, que ya va a ser con una población más elevada. Estos son los que más se realizan. Aquí también se mide la efectividad y se confirman algunos hallazgos. Y los que vienen de la fase número 4, esto es cuando ya el fármaco o el producto sanitario se está comercializando. Aquí lo único que se mide pues es la eficiencia que tenga, o la superioridad o la inferioridad que tenga respecto a otro tipo de fármaco. Bien, y de acuerdo a la asignación, si estábamos hablando en algún momento de aleatorización, pues encontramos diversos tipos de ensayos. Por ejemplo, tenemos el ensayo paralelo, que va a ser de 2 o de más grupos que se van a seguir a lo largo del tiempo. Tenemos aquellos ensayos cruzados en los que se van a intercambiar, va a ser de 2 ramas, pero se van a intercambiar después de una fase de descanso. Uno va a pasar al grupo control y otro va a pasar al grupo intervención. Tenemos también los factoriales, que estos son una intervención de forma independiente y algunas veces combinada, y aquellos que son los ensayos randomizados, que son una unidad de asignación y análisis grupal. Eso puede ser como familias, localidades, etcétera. Y bien, tenemos aquellos que no cuentan con una aleatorización, y al no contar con una aleatorización, pues son ensayos sin grupo control y con grupo control. Estos que tienen grupo control, puede que el grupo control sea un antes y un después, como una estrategia de enfermería. Sobre una estrategia psicoeducativa, pues se hace un pretest y un posttest después de la intervención. Y bueno, pues también tenemos un poco del control histórico. Según la aplicabilidad que tenga el ensayo clínico, pues tenemos los explicativos, que estos tienen una muestra homogénea, van a tener condiciones muy experimentales, criterios de inclusión muy estrictos y alejados de la práctica habitual. Y aquellos estudios pragmáticos son ensayos clínicos aleatorizados de efectividad comparativa, y van a estudiar intervenciones de la práctica real y van a tener criterios de selección amplios, cercanos a la variabilidad de los pacientes. Y según la finalidad que tenga el ensayo clínico, pues tenemos los de superioridad. Estos van a demostrar que existe o no existe la superioridad de una intervención frente a la que ya se encuentra, frente a la gol estándar, frente a la que ya se está comercializando. Y la de equivalencia o de no inferioridad, esta va a demostrar que el nuevo tratamiento tiene una efectividad equivalente al anterior. Pues bien, esto es, de manera general, los ensayos clínicos. No voy a explicar sobre todos los estudios observacionales, porque comprendiendo esto de los ensayos clínicos, todo lo demás se volverá mucho más fácil. Que ojo, para poder realizar una revisión sistemática existen diversos instrumentos que pueden medir tanto el ensayo clínico, como pueden medir estudios transversales, como pueden medir estudios de cohorte. Y bien, ahora sí, a lo que nos interesa en este momento. Quiero hacer una comparativa entre estos dos tipos de revisiones, narrativas y sistemáticas, porque a pesar de que se me encomendó que hablara yo sobre las revisiones sistemáticas, se me hace importante que dentro de la práctica de enfermería sepamos también que nosotros podemos realizar revisiones narrativas. Se pueden realizar revisiones sistematizadas y narrativas, sí, siempre y cuando se cumpla con el rigor de las sistemáticas. Bien, ¿qué son las revisiones narrativas para empezar? Estas son utilizadas para responder problemas básicos y recopilan información sobre un tema determinado. Las fuentes de datos y la selección para la extracción de datos no son específicas. ¿Y de dónde o a dónde es que se acude para poder obtener esta información? Pues se acude a todo lo que es el conocimiento gris, a algunos libros, enciclopedias, manuales e incluso también algunos artículos científicos. No obstante, no tiene una estructura específica como unas revisiones sistemáticas. Aquí va a tener solo una introducción, un desarrollo, algunos comentarios de manera narrativa del tutor, va a tener su discusión y unas referencias.
El objetivo de esta revisión es sintetizar una síntesis narrativa comprensiva de información publicada previamente. La dificultad, la desventaja que tiene este tipo de revisiones es que tiene un elevado número de sesgos, porque entra mucho la subjetividad del investigador, que es el que está realizando esta investigación. Por otro lado, las revisiones sistemáticas, volvemos a ver otra vez ahí el triángulo de cómo es o hasta dónde es que se encuentran las revisiones sistemáticas, incluso por encima de los ensayos controlados y aleatorizados. Y a mí me gustó mucho esta descripción de la British Medical Journal, donde dice, es una visión general de los estudios primarios que contienen una declaración explícita de objetivos, materiales y métodos, y se ha llevado a cabo de acuerdo con la metodología explícita y que esta misma se puede reproducir. Con lo cual, el objetivo es recopilar y sintetizar la evidencia científica sobre un tema específico. Y como podemos ver, la estructura de una revisión sistemática pues va a ser específicamente como en cualquier estudio primario, cualquier estudio original que se haya realizado. En este caso, su introducción, con todo lo que contiene la introducción, el material y el método que se utiliza para realizar este estudio, el resultado, la discusión, conclusión y las referencias. Pero aquí hay un punto que quiero hacer mención, y es que tiene un bajo número de sesgo y la metodología en este caso sí puede ser reproducible y sí es clara. Sus características podemos ver del lado derecho que nos encontramos el diagrama de flujo en el cual nosotros podemos encontrar en nuestra búsqueda de la información diversos estudios científicos y después de eliminar los duplicados nos quedamos con cierta cantidad. Todos aquellos estudios que no cumplen con nuestros criterios de inclusión los vamos a ir eliminando. ¿Y por qué? Bueno, porque la intervención no era un artículo científico o porque no tenía resultados o porque no tenía participantes, etcétera. Aquí se debe de especificar por qué es que se está sacando cada uno de estos estudios de investigación. Después se pasa a una lectura de artículo completo, la elegibilidad, que cumpla con los criterios de elegibilidad, y después se van a eliminar otra vez artículos hasta que queden aquellos artículos que se les va a evaluar la calidad metodológica no confundir que calidad metodológica no es lo mismo que decir evaluación del sesgo. Pues bien, que establece unos objetivos claramente definidos, una revisión sistemática. Sigue una metodología explícita y reproducible, en este caso Prisma. Ven el diagrama, más adelante verán cuál es el checklist que se deben de seguir todos estos pasos. Establece los criterios de inclusión e incluye una búsqueda sistemática que intenta identificar todos los estudios que cumplan con los criterios PICO. Es decir, el paciente, la intervención o exposición, la comparativa y el resultado que se espera de medir estos estudios. Y además mide la validez de los estudios incluidos mediante el riesgo de sesgo. Mide también la validez de los hallazgos de los estudios mediante GRADE, presenta una síntesis de forma sistemática, las características y los hallazgos de cada uno de los estudios, y en ocasiones utiliza procedimientos estadísticos de cálculo del tamaño de efecto, en este caso metaanálisis. En su etimología es más allá del análisis, es decir, si yo tengo 10 artículos y en cada uno de estos artículos tengo 100 pacientes, pues tendré 1000 pacientes que podré yo investigar. No obstante, aquí tengo que ver que no exista una heterogeneidad de los datos, que es que no esté confundiendo o que no quiera medir manzanas y peras, que si voy a medir manzanas, tendré que medir manzanas en todo momento, que si quiero medir la calidad de vida de los pacientes o quiero medir los reingresos hospitalarios o quiero medir la mortalidad, pues tendré que medir la mortalidad en todos los pacientes. Esto no es definitivamente para nada sencillo. Si a mí un artículo me está presentando las características del estudio de una manera de frecuencias simples y porcentajes, la edad de los pacientes, y otro estudio me la da con con media y desviación estándar,
pues yo tendré que poder llegar a un punto en el que pueda yo medir, equiparar y homogeneizar los datos de mis variables, tanto de estudios, tanto de mis variables independientes como de mis variables dependientes. Bien, las ventajas, pues bueno, si se realiza muy bien una revisión sistemática, pues tiene una metodología que limita los sesgos, las conclusiones son más precisas y fiables, el investigador o el lector puede asimilar fácilmente gran cantidad de información, disminuye el retraso de la transferencia de resultados y su método de elección en iniciativas son para la práctica basada en la evidencia, es decir, realizo una revisión sistemática y puedo basarme con ello para realizar mi práctica de enfermería basada en la evidencia. No obstante, si se realiza mal una revisión sistemática, pues bueno, existen algunos inconvenientes. No es que se realice mal, sino que si se realiza una revisión sistemática y no es publicable durante los primeros 6 meses o un año, y sobre todo en enfermedades que son como ahora la pandemia, se tienen que actualizar porque constantemente está saliendo nueva información. A veces podemos excluir algunos artículos porque no tenemos acceso a todos los idiomas o porque a veces no revisamos literatura gris, tesis doctorales y muchos de los artículos o muchas de las revistas científicas, sobre todo las que se encuentran en un cuartil 1, pues sí que nos piden que estas que se revise la literatura gris también dentro del Journal Citation Report. También, además de ello, piden algún número de reporte que ahora mismo se los explicaré. Y bien, esta medición, si se hace una medición muy subjetiva, si no se hace por pares esta revisión de la calidad metodológica y solo se hace por una sola persona, pues puede que, y se hace por el investigador, pues puede que exista una elevada subjetividad en la evaluación. Y bien, con modo de narración, de resumen de lo que las diferencias que existen entre las revisiones narrativas y sistemáticas, pues es que es estrictamente debe de llevar una metodología las revisiones sistemáticas y las revisiones narrativas son un poco más flexibles en cada uno de esos epígrafes. Pregunta, búsqueda de bibliográfica, selección de bibliografía, evaluación de la literatura, síntesis de la literatura y recomendaciones. Pues bien, ok, Miguel, ya me has contextualizado cómo es que qué son las revisiones sistemáticas. Ahora dime cómo lo escribo, ¿no? Pues bien, existe dentro de Equator Network el diagrama, o bueno, más bien, aparte del diagrama Prisma, existe lo que es el checklist Prisma, el cual menciona cada uno de estos epígrafes, qué es lo que debe de llevar. ¿Sí? A modo de ejemplo, en método, pues debo de hablar de mis criterios de elegibilidad. ¿Y qué debe de llevar? Debo de especificar cuáles son mis criterios de inclusión y exclusión, como lo pueden ver en la pantalla. ¿Cuáles son los recursos de información a los que yo estoy, acudiendo? ¿Cuáles son mis bases de datos? ¿Cuál fue mi proceso de selección de los datos? ¿Cuál fue la herramienta que utilicé para medir el riesgo de sesgo? ¿Sí? Y también mencionar sobre la síntesis de los métodos. Y bien, también incluso viene para cómo redactar mis resultados. Dentro de mis resultados puedo encontrar, eh, puedo encontrar cómo se debe de redactar cada uno. Ustedes, si quieren, dan clic en Equator Network y se encontrarán con una página en la cual nos puede proporcionar guías, checklists, nos puede proporcionar diversas herramientas para poder evaluar lo que nosotros querramos y mandemos y queramos realizar. En este caso, como pueden ver, en el tercero de arriba hacia abajo, pueden encontrarse las revisiones sistemáticas. Si ustedes le dan clic a Prisma, les aparecerán dos opciones. Ahí les aparecerá lo que es el checklist y el diagrama de flujo que debe de seguir una revisión sistemática. No obstante, si ustedes quieren realizar un ensayo clínico, pues ahí tienen las guías Consor. Si quieren realizar una revisión de un estudios observacionales, tendrán STROP. Dependiendo de lo que ustedes quieran
realizar una revisión sistemática, pues ahí tienen ustedes toda esta información. Ok, ya nos has explicado quizá de una manera un poco escueta o burda cómo puedo escribir una revisión sistemática, pero antes de realizar una revisión sistemática, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? Pues se debe de registrar este estudio en Próspero. Próspero es una plataforma en la cual ustedes les llevará como 30, 40 minutos para registrar en Próspero una revisión sistemática, pero déjenme decirles que todas aquellas revistas de alto impacto, eh, cuando responden, mencionan dónde está tu registro Próspero, ¿no? Porque si tú ya vas a empezar a recolectar o vas a empezar a iniciar, por ejemplo, yo voy a iniciar una revisión sistemática del 2019 al 2021 sobre COVID, antes de empezar a recolectar mis datos, tengo que hacer mi registro en Próspero. ¿Cuánto tiempo se tardan en dar una respuesta? Eh, Hace un año que di este tema, yo dije, se tardan 6 meses. Una de mis alumnas de gestión y docencia hizo una revisión sistemática para disminuir los reingresos hospitalarios mediante el plan de alta de enfermería y ver qué se había publicado a nivel internacional, hizo su registro y al mes ya tenía autorización para recolectar los datos. Entonces, pues yo me fui para atrás porque pensé, porque a mí me habían tardado hasta 6 meses en dar respuesta, pero no, en este momento sí están dando una respuesta un poco más rápida, precisamente por lo que es el COVID-19. Pues bien, ahora ya por último, ¿cómo realizar una revisión sistemática? ¿Cuáles son los pasos que yo debo de seguir para realizar la misma? Voy a explicar uno por uno, en el cual al momento en el que yo me voy a querer realizar o en este momento surge en mi cabeza realizar una revisión sistemática, pues tengo que seguir el primero y el segundo paso, que es determinar el tema y elegir mis términos de búsqueda. Para esto todo ello lo conocemos, que es una valoración exhaustiva. Debemos elaborar un listado de términos. Estos términos serán nuestras palabras clave, pero estas palabras clave deben de estar controladas mediante los tesauros, que serían mis términos MESH, mis términos DEX. Recordando que MESH es para habla inglesa y los descriptores en ciencias de la salud para habla hispana. Bien, este es solamente un ejemplo de estos tesauros. Podemos encontrar cómo se encuentra el pie diabético en ambos, como yo lo puedo mencionar, a pesar de que tenga controlado qué es lo que yo puedo, por la traducción al inglés, lo tengo controlado, pero nos menciona, aparte de ello, nos menciona todos los sinónimos en los que yo puedo realizar mi búsqueda. ¿Sí? En el paso número 3, para realizar una revisión sistemática, pues bueno, debo de tener mis motores de búsqueda especializados, debo de conocer cuáles son las características de las bases de datos que yo estoy consultando, debo de acudir a fuentes de datos que estén indexadas, que tengan factor de impacto, o bueno, quitémosle el factor de impacto porque ahora es más importante el rango cuartílico que el factor de impacto, porque cada uno de las bases tiene su mismo factor de impacto. Y bien, por otro lado, en el paso número 4 es importante que nosotros, aparte de ya tener nuestros términos controlados de la búsqueda que yo quiera realizar, que conozca todos mis operadores booleanos para recuperar la información. Y no solo los operadores como and or not, sino conocer también mis operadores de truncamiento, mis operadores, como pueden ver el asterisco, mis operadores de agrupamiento. Todos estos operadores me van a ayudar a tener una mejor fórmula para poder adquirir mayor información de la que yo quiero, del contexto que a mí me interesa. ¿Sí? Debo de establecer estrategias para utilizar los límites y combinarlas. Debo bueno, perdón, que es también recomendable ir de lo general a lo específico y realizar búsquedas tanto básicas como búsquedas avanzadas. Como paso número 5 es tomarse de verdad el tiempo necesario para realizar una revisión sistemática. Es cierto,
que no salgo a campo, no recolecto datos, pero una revisión sistemática lleva muchas horas de trabajo dentro de, con un ordenador. ¿Sí? Es dedicarle muchísimo tiempo, incluso a veces se necesitan 36 horas al día para poder concluir con una revisión sistemática, porque es mucho, es complicado y sobre todo cuando se tiene miras a un metaanálisis. Uh-huh. Se debe de seleccionar las referencias por título y resumen en primera instancia, y ya que se tienen estas referencias por título y por resumen, se les dedica tiempo a revisar todos los documentos. En mi primera revisión sistemática, encontramos al final ya de toda nuestra búsqueda exhaustiva en una revisión por pares que realizamos entre dos compañeras, y todavía yo hice todavía un screening más, nos quedaron 66 artículos. Esos 66 artículos los tuvimos que leer a texto completo para poder obtener los artículos que nos eran factibles para realizar nuestro estudio, que al final fueron 14 o 15, no lo recuerdo muy bien. Uh-huh. Y bien, como punto número 6 y último, pues bueno, sí que debemos de consultar todas las bases de datos, y créanme, a todo lo que ustedes se traten de consultar, regístrense en todo, regístrense en Scopus, regístrense en cualquier base de datos, Mendeley, en todo lo que ustedes quieran. Bueno, este es un gestor bibliográfico, pero bueno, vamos a hablar de eso, que también nos sirve como un pequeño motor de búsqueda. Pero bueno, a todo lo que ustedes quieran para poder obtener información, hagan su registro, les puede servir. Consulten también revistas del Instituto Mexicano de Seguro Social y regístrense. Y bueno, el poder registrarse tiene diferentes posibilidades de exportar los datos. Se puede guardar un historial de búsqueda. Esto no se los mencioné porque pues solo tenía 40 minutos para presentar esto, pero se pueden hacer búsquedas retrospectivas, prospectivas, o se pueden hacer búsquedas en el momento que se está recolectando el dato. Es decir, yo puedo colocar alertas, ya sea en la base de datos que yo esté buscando, y cualquier documento nuevo que esté saliendo sobre las palabras clave que yo estoy colocando con mis operadores booleanos y de truncamiento y de agrupación que yo estoy utilizando, todo me lo empezará a mandar a mi correo electrónico. Con lo cual es muy útil establecer alertas bibliográficas. Y bueno, pues como conclusión, las revisiones sistemáticas constituyen una herramienta esencial para sintetizar la información científica disponible, incrementar la validez de las conclusiones de estudios individuales e identificar las áreas de incertidumbre donde sea necesario realizar una investigación. Además, son imprescindibles para la práctica de la enfermería basada en la evidencia. Esto es todo y muchas gracias.